El lunes 18 de octubre, 2 semanas después del vuelo de Wilbur por el Hudson, Orville y Catharine estaban en París. Concluidas con éxito las pruebas en Alemania, habían parado allí brevemente camino de casa, y al parecer no sabían que, poco antes de las 5 de la tarde, un avión Wright iba a aparecer en el cielo, causando la mayor sensación jamás vista en París. No solo era el primer aeroplano que sobrevolaba la ciudad, sino el primero que sobrevolaba cualquier ciudad del mundo. Wilbur, aunque estuvo cerca de Nueva York en su vuelo sobre el Hudson, solo había sobrevolado el agua. El conde de Lambert, que no había contado a casi nadie lo que pensaba hacer, ni siquiera a su esposa, despegó en Port Aviation, Juvisy, a 24 kilómetros al sudeste de París. Desde lo alto de la Torre Eiffel, cientos de turistas fueron los primeros en divisarlo a la dorada luz del cielo en el atardecer. Luego se oyeron los gritos que llegaban de las calles: l'aéroplane, l'aéroplane. Una de las descripciones más memorables del espectáculo la aportó la escritora estadounidense Edith Wharton, cuyo chofer acababa de aparcar a la entrada del Hotel de Crillon, y al bajarse de la limusina vio a varias personas mirando el cielo en la Plaza de la Concordia, como contó en una carta a una amiga. ¿Y sabes lo que me pasó el otro lunes? Salía del coche a la puerta del Hotel de Crillon cuando vi a 2 o 3 personas mirando al cielo. También yo miré, y había un aeroplano allá arriba, perfilado contra el cielo, sobrevolando la Plaza de la Concordia. Avanzó atravesándola por un lado. Volaba increíblemente alto, por encima del obelisco, contra el atardecer dorado, mientras la luna salía entre nubes llevadas por el viento y, en la otra orilla del Sena, una bandada de pájaros que cruzaban el cielo se perdió en el horizonte en dirección al Panteón, reapareciendo a lo lejos convertido ya en una minúscula mota contra las nubes, hasta por fin desaparecer en el crepúsculo. Y era el conde de Lambert pilotando un biplano Wright que acababa de despegar en Juvisy, y era la primera vez que un aeroplano cruzaba la gran ciudad. Imagínate, estaba totalmente estupefacta. ¿Y qué escenario donde ver volar el primer aeroplano de tu vida? Lo que no dijo fue que el conde de Lambert había pasado por encima de la Torre Eiffel, la estructura más alta del mundo, y por tanto había volado a una altura de al menos 400 o 430 metros, sin duda, muy alto. Ya había corrido la voz hasta Juvisy cuando Lambert regresó para aterrizar. Miles de personas esperaban para darle la bienvenida. Al bajar del avión, pálido pero radiante, un remolino de reporteros y admiradores lo engulló al instante. Para gran sorpresa suya, también Orville y Catharine Wright estaban allí. Cómo se habían enterado de la noticia y cómo llegaron a Juvisy, no se sabe. De Lambert insistió en que no era el héroe del momento. Aquí está el héroe de verdad, dijo, volviéndose a Orville. Yo no soy más que el jockey, él es el inventor, dijo aludiendo tanto a Orville como a Wilbur. ¡Viva Estados Unidos! Es el país al que debo mi éxito. Wilbur, Orville y Catharine acababan de llegar a casa, y ni siquiera habían deshecho las maletas cuando ya las decisiones comerciales y los asuntos de patentes les robaban tiempo y atención. Wilbur tuvo que ir a Nueva York un día y a Washington al siguiente, y luego Wilbur y Orville fueron juntos a Nueva York. Más tarde, Wilbur viajó solo de nuevo. Y excepto en Navidad, cuando empezó el nuevo año, siguieron así. Se constituyó la compañía constructora de aeroplanos Wright Company, con sede en la Quinta Avenida de Nueva York, para poner en marcha la construcción de una planta de fabricación de aeronaves Wright en Dayton. Se celebraron más banquetes en su honor, recibieron más medallas y premios, entre ellas, la primera medalla Langley, otorgada por el Instituto Smithsoniano. E interpusieron más demandas de patente. La creciente cantidad de pilotos redundó en un aumento de accidentes graves y muertes. En Francia, los aviadores Eugène Lefebvre, Ferdinand Ferber, Léon de Lagrange, todos se mataron en accidente. Otro gran disgusto para Wilbur fue la infortunada disputa con Octave Chanute, que se inició en enero de 1910 y se alargó hasta la primavera. Chanute pensaba que los Wright habían metido la pata denunciando a Glenn Curtiss, y lo dijo en una carta al director de Aeronautics. En concreto, no creía que la idea de la deformación alar fuera original de los Wright.
En una carta con fecha de 20 de febrero, Wilbur dijo sin rodeos a Chanute: en nuestra opinión, es moralmente a nosotros a quienes el mundo debe el uso casi universal de todo nuestro sistema de control lateral. Chanute dijo en respuesta: me temo, amigo mío, que los deseos de enriquecerte han distorsionado tu habitual buen juicio. Por lo demás, a Chanute le había ofendido un discurso que Wilbur dio en Boston, donde contó que él, Chanute, se había presentado en la tienda de los Gruite en Dayton en 1901. Esto, al parecer de Chanute, sugería que había sido él quien acudió a Wilbur, omitiendo que este fue el primero en escribir, en 1900 cuando se dirigió a Chanute para pedirle información. Ambos hermanos encontraron increíbles las palabras del francés, y Wilbur así se lo hizo saber en una de sus cartas más largas. La acusación de codicia que Chanute hacía a los hermanos la despachó con la mayor sencillez, diciendo: usted es el primero que, conociéndonos, nos acusa de esto. En cambio, centró su considerable enfado en que Chanute había dado a entender a los franceses que él y Orville eran meros pupilos y subordinados suyos, y también en que no hubiera expresado ni una sola vez antes hasta la fecha sus dudas de que los hermanos fueran realmente los inventores del control de Alabé o Alar. Ni en 1901 ni en los 5 años siguientes nos dio usted a entender en modo alguno que nuestro sistema general de control lateral llevara largo tiempo formando parte de las artes de volar. Si realmente fuera una idea antigua, es llamativo no haber mencionado antes algo tan importante como para que su propiedad individual amenace con estrangular el arte, máxime cuando nunca se había aplicado en ninguna máquina construida antes que la nuestra. Con claros deseos de poner fin a la disputa, Wilbur concluyó en un tono más cálido: si algo puede hacerse por enderezar las cosas a conformidad tanto suya como nuestra, no solo estamos dispuestos, sino que queremos poner de nuestra parte. No deseamos seguir peleados con una persona a quien seguimos sintiéndonos agradecidos. Pasaron casi 3 meses sin respuesta de Chanute. Wilbur volvió a escribirle: mi hermano y yo no entablamos muchas amistades y no las abandonamos a la ligera. Creíamos que si no sabíamos lo que piensa usted exactamente y usted no sabía lo que pensamos, nuestra amistad tendería a debilitarse en lugar de fortalecerse. Por ignorancia o inconsciencia, estaríamos metiéndonos el dedo en la llaga mutuamente y haciéndonos daño gratuitamente. Mi hermano y yo valoramos demasiado su amistad, que tanto nos alentó en los primeros años de lucha, para dejar que la estropeen malentendidos sin aclarar y que podrían aclararse hablando con franqueza. Esta vez Chanute tardó solo un par de días en contestar, agradeció mucho la carta de Wilbur y les dijo que había estado enfermo y que en breve iba a zarpar hacia Europa. Espero que, a mi regreso de este viaje, podamos reanudar nuestras relaciones. Menos una semana de febrero, había sido un invierno excepcionalmente suave en Dayton. El 16 de febrero, anotó el obispo Gruite en su diario, cayeron más de 30 centímetros de nieve. Y el día 18 llegó otra buena nevada. Pero al día siguiente, se derritió casi del todo, el obispo estuvo un rato quitando témpanos del tejado. Y ya en la primera semana de marzo, la nieve expiraba. Las anotaciones de «día templado, despejado» fueron sucediéndose una tras otra. Estas son las entradas de su diario: hermoso día, hace bueno tiempo primaveral, día precioso, y así hasta abril. La zona occidental de Dayton, Hawthorne Street y la casa de los Gruite, habían vuelto a la normalidad, era una primavera corriente como tantas otras. Ya no se veían las banderas de bienvenida, los banderines ni los farolillos de papel del otoño anterior. Todo había vuelto a ser como era. La tienda de la West 3rd Street y el paisaje desde el tranvía interurbano hacia la estación de SIMMS y Huffman Prairie eran los que siempre habían sido. Igual sucedía con los hermanos Gruite, pese a todo lo que habían visto y hecho, y pese a su singular gloria, se veía que eran los de siempre y no se habían vuelto estirados. Jamás se jactaban ni pavoneaban, estaban muy lejos de la arrogancia, como se ha dicho, y eso, casi tanto como sus excepcionales logros, era lo que la gente admiraba de ellos. Un periodista allí presente comentó: siguen siendo los imperturbables, chicos de Ohio, de siempre.
Tampoco Catharine, después de todos sus viajes y la atención recibida, había cambiado. Pau era un lugar muy interesante, la señorita Wright insiste en esta idea, y categóricamente además, ante la irónica sonrisa de su hermano Wilbur, y los campos de Alemania son hermosos, sí, Wilbur lo reconoce, pero si uno desea ver campos hermosos no tiene por qué salir de la zona donde ellos practicaron en SIMMs. Ohio les basta y les sobra. Y Orville asiente, para luego indicar sutilmente que lo mejor de ese paisaje no se aprecia hasta elevarte unos 300 metros por encima. Un posible motivo de preocupación o molestia para los hermanos tuvo que ser su pleito por patente contra la Curtis Company. Pero estaban seguros de llevar la razón, y gozaban de gran apoyo en la prensa y en el país. Como dijo el New York Times, era muy notable que, hasta el logro de los Wright, todo intento de volar en máquinas más pesadas que el aire fue un estrepitoso fiasco, pero desde que ellos demostraron que sí podía hacerse, parece que todo el mundo sabe hacerlo. Tampoco prosperó mucho el argumento de que las patentes Wright impedían al avance de la aeronáutica. La insistencia del catedrático Bell en sus derechos no impidió el uso del teléfono cada vez más extendido, señaló el Christian Science Monitor. Los numerosos pleitos con que Thomas Edison intentó proteger sus inventos no han impedido que todos ellos salgan al mercado. Wilbur y Orville sabían como nadie que si había un invento bien documentado en todos sus detalles, con texto escrito y fotografías para casi todos los pasos del proceso, ese invento era el suyo. El miércoles 25 de mayo de 1910 fue un día especialmente bello en Dayton, anotó el obispo Wright en su diario. También iba a ser un día grande para la familia Wright. Los hermanos habían invitado al Aeroplane Club de Dayton, junto a sus amigos y vecinos y cualquiera que tuviera interés, a ir a Huffman Prairie para ver a Orville volar allí y acudieron de 2.000 a 3.000 personas. El tranvía interurbano iba lleno a reventar. Una larga fila de automóviles atascaba la autovía y en la hierba del arcén se habían montado puestos de helados y sándwiches para la ocasión. Como se dijo más adelante, la forma de pilotar de Orville mantuvo en vilo a los espectadores todo el rato. Volaba rozando el suelo y al minuto había salido disparado hacia el cielo como una flecha. Describió figuras de ochos, giros y vueltas, todo ello con sobresaliente pericia. Lo más increíble fue cuando subió a la vertiginosa altura de 830 metros. Y todos los Wright, el obispo, Wilbur, Catharine, Reuchlin, Lorin y su esposa e hijos, estaban presentes para ver cómo esa demostración del genio de los hermanos se hacía allí, en su tierra, para la gente del lugar. En todos los años que llevaban trabajando mano a mano, Wilbur y Orville no habían volado juntos ni una sola vez. Porque así, si algo se torcía y uno de ellos se mataba, el que viviera podría proseguir el trabajo. Pero este día en Huffman Prairie, allí donde habían creado la primera máquina voladora de la historia, ambos despegaron sentados uno junto al otro, con Orville a los mandos. En aquel momento y posteriormente, muchos vieron en ese vuelo su forma de decir que habían cumplido sus metas y que no veían motivos para seguir posponiendo el divertirse juntos con la emoción del vuelo. De la familia del N7 de Hawthorne Street, el único que todavía no había volado era el obispo Wright, como tampoco nadie de su edad en ningún otro lugar del mundo. Había ayudado a sus hijos desde el principio todo lo que pudo, sin perder en ningún momento la fe en ellos y en sus aspiraciones. Ahora, a los 82 años, entre las aclamaciones de la gente, fue caminando hasta el punto de despegue, donde Orville le pidió que subiera sin la menor vacilación. Despegaron y pasaron 6 minutos largos sobrevolando Huffman Prairie a unos 110 metros de altura. Allí subido, lo único que dijo el obispo fue, más alto, Orville, más alto. Epílogo. Salvo una breve lección de vuelo que dio a un piloto alemán en Berlín en junio de 1911, Wilbur Wright nunca volvió a volar, su empresa y las agrias batallas judiciales no le dejaban tiempo para nada más.
La Gruite Company requirió mucha atención desde el principio, aunque lo más duro para ambos hermanos fueron las interminables demandas por infracción de patente. Cuando pensamos en lo que podríamos avanzar si tuviéramos todo este tiempo para experimentar, nos desanimamos mucho, escribió Wilbur a un amigo de Francia, pero siempre resulta más fácil tratar con cosas que con personas, y la vida no es para nadie justo como hubiera deseado. Sin duda lo más importante para ambos, mucho más que el dinero en juego, era conservar la merecida y perdurable fama de haber sido los inventores del aeroplano. Defender su nombre, que veían amenazado, era lo que les movía. Como es muy comprensible, estaban orgullosos de sus logros. Por este motivo, llegaron a interponer 9 demandas y hubieron de responder a otras 3. Una tras otra, los tribunales estadounidenses fallaron a su favor en todas. Octave Chanute, que hasta octubre de 1910 no regresó de su viaje a Europa, murió en su casa el 23 de noviembre a los 78 años sin haber tenido ocasión de volver a ver a Wilbur. Al enterarse de la noticia, cogió un tren a Chicago para asistir al funeral, y después escribió un largo tributo a Chanute publicado en Aeronautics en el que manifestó abiertamente lo que sentía. Sus escritos, de enorme lucidez, difundieron ampliamente y de una forma muy vívida conocimientos de los problemas del vuelo a los que, de no ser por él, es probable que muchos no hubieran prestado atención. Su paciencia y la bondad de su corazón son inigualables. Pocos hombres fueron respetados y amados tan unánimemente. En el año 1911, Wilbur estuvo 6 meses enteros en Europa ocupándose de asuntos comerciales y legales. El resto del tiempo lo pasaba yendo y viniendo de Nueva York o Washington y atado a reuniones de consejos de administración en Dayton. Todo aquello empezó a hacer mella en él, en palabras de Orville, volvía a casa pálido. Mientras tanto, la familia había decidido hacerse una casa nueva y mucho más suntuosa, al estilo de las mansiones que había en el viejo sur en la época anterior a la Guerra de Secesión, en el distrito de Oakwood, al sudeste de las afueras de Dayton. Orville y Catharine acabaron supervisando todos los planos con el arquitecto mientras Wilbur estaba en Europa. La única muestra de interés por su parte, que se sepa, fue que pidió un baño propio en su habitación. La primera semana de mayo de 1912, muy debilitado físicamente y con el ánimo muy bajo, Wilbur cayó enfermo. Día tras día le asediaba la fiebre, siempre muy alta. Una vez más, se trataba de la temida fiebre tifoidea. Consciente de su gravedad, mandó llamar a un abogado y dictó testamento. Nunca le faltaron los cuidados de su leal familia, siempre había alguien en la cabecera de su cama. Wilbur no mejora, apuntó el obispo Gruite el 18 de mayo. Wilbur se hunde, anotó el 28 de mayo. Wilbur Gruite murió en su habitación de la casa del N-7 de Hawthorne Street a las 3:15 de la madrugada del jueves 30 de mayo de 1912. Tenía 45 años. Una vida corta pero de mucha consecuencia, escribió el obispo Gruite. De sólido intelecto y carácter imperturbable, gran autonomía y modestia igual de grande, vivió y murió sabiendo distinguir claramente el bien y persiguiéndolo siempre. Un torrente de llamadas telefónicas y telegramas de condolencias de amigos de todas partes, dentro y fuera del país, y vecinos inundó la casa, 1000 telegramas aquella tarde. Los días siguientes la prensa publicó conmovedores tributos. Las flores recibidas eran tantas que, según un diario de Dayton, podrían haber llenado un vagón de tren. La familia habría preferido un funeral privado, pero se instaló una capilla ardiente en la primera iglesia presbiteriana de Dayton, y unas 25.000 personas pasaron ante el féretro con los restos mortales de Wilbur a presentarle sus respetos. Tras un breve servicio religioso, fue enterrado en la parcela familiar en el cementerio de Woodland. Wilbur muerto y enterrado, escribió el obispo. Todos estamos desolados. No parece posible que se haya ido. Creo que Orville y Catharine son los más afectados por su pérdida. Casi no hablan. Los 5 años siguientes, el obispo Gruite siguió viviendo con Orville y Catharine. Había dejado de viajar trabajando para la iglesia, pero nunca dejó de estar muy activo.
Su vida, como la de sus hijos, cambió mucho con la nueva situación económica de la familia, que había mejorado mucho. Le encantaba acompañar a Orville en los largos paseos con su nuevo automóvil, y en la primavera de 1914, después de 42 años en el N7 de Hawthorne Street, se fue con sus dos hijos a vivir a la mansión de ladrillo y columnas blancas recién acabada en Oakwood, a la que llamaron con orgullo Hawthorne Hill. En 1916 Orville alquiló una casa en una isla de la bahía georgiana, en Canadá, para veranear allí aquel año con su padre y su hermana. Les gustó tanto que Orville compró una isla para ir más veranos. El obispo nunca dejó de leer. También siguió redactando artículos para publicaciones religiosas y dando su paseo por las mañanas. Un sábado de octubre acompañó a Catharine y a Orville a una manifestación a favor del sufragio femenino en Dayton, y apuntó en su diario no haber visto a nadie más viejo que él en la marcha. El obispo Gruite murió a los 88 años el 3 de abril de 1917. Catharine, que nunca volvió a dar clases, dedicó mucho tiempo a la Universidad de Oberlin, a causas como el movimiento sufragista y a ayudar a Orville en todo. En 1913 volvió a ir a Europa con él, que viajaba para atender negocios en Londres, Berlín y París. Con la ayuda de la leal Carrie Grumbach, vivieron juntos en Hawthorne Hill tan felizmente como siempre hasta 1926. Ese año Catharine, que tenía 52, anunció que se casaba con un antiguo compañero de estudios de Oberlin, el periodista del Kansas City Star Henry J. Haskell, viudo. Colegas en el consejo rector de Oberlin, se conocían de tiempo atrás, y aunque Orville consideraba a Haskell un amigo de la familia, entró en cólera y no hubo modo de aplacarlo. Catharine siguió adelante con la boda, que se celebró en Oberlin. Orville se negó a asistir, se sentía traicionado y llegó incluso a retirarle la palabra. De todos los arrebatos de Orville, este fue con diferencia el peor, el más penoso y el que más dolor causó a su hermana. Catharine se trasladó a Kansas City. 2 años después, cuando Orville supo que ella estaba muriendo de neumonía, no quiso ir a verla. Pero luego cambió de idea y llegó a tiempo de estar con ella al final. Catharine murió el 3 de marzo de 1929. Su cuerpo fue trasladado a Dayton, donde la enterraron con su padre, su madre y Wilbur en el cementerio de Woodland. Mientras que Wilbur prácticamente había dejado de volar después de su vuelo en mayo de 1910 en Huffman Prairie con Orville, este siguió pilotando los aviones Gruite otros 7 años. En septiembre de 1910 fue el primero en sobrevolar Dayton. Semanas después, pilotando el último modelo Gruite, el Baby Grand alcanzó los 130 km por hora. También empezó a probar el nuevo hidroavión Gruite y, con los años, incluso volvió a Kitty Hawk para realizar pruebas de planeo en las que estableció la marca y la conservó 10 años de casi 10 minutos planeando. En 1913 hizo unos 100 vuelos en 2 meses y se atrevió a pilotar un avión de una sola hélice. En 1914 estuvo a punto de matarse al precipitarse en su hidroavión al río Miami. Orville habría querido seguir volando toda su vida, pero tuvo que dejarlo en 1918, a los 46 años, por los problemas de movilidad y los accesos de dolor que el accidente ocurrido en Fort Meade casi 10 años antes le dejó como las secuelas físicas. En 1918 vendió la Gruite Company y, para concentrar sus fuerzas en la investigación científica, abrió el laboratorio aeronáutico Gruite en un sencillo edificio de ladrillo de una sola planta en el centro de la ciudad. Las ganancias de los Gruite por su trabajo y sus logros habían sido grandes, aunque no tanto como muchos imaginaban. En su testamento, Wilbur dejó a sus hermanos Reuchlin, Lorin y Catharine $50,000 a cada uno. Orville heredó el resto de su patrimonio calculado en $126,000. Gracias al éxito de la Gruite Company y su posterior venta, Orville prosperó mucho más. Su patrimonio total al morir eran $1,067,105, unos $10,300,000 actuales, una fortuna, pero no podía compararse a la de muchos multimillonarios de la época.
Si el dinero hubiera sido el principal objetivo de los hermanos, insistía Orville, habrían probado suerte en otra cosa con mejores perspectivas. Aseguraba que, más que rico, era pudiente y le encantaba repetir lo que decía su padre: solo se necesita el dinero justo y suficiente para no ser nunca una carga para los demás. En los años posteriores a la muerte de Wilbur, Orville tuvo que afrontar él solo las molestias y el tedio de los larguísimos pleitos. A esto vino a sumarse su indignación por el intento del director del Instituto Smithsoniano Charles D. Walcott, ayudado por Glenn Curtis, de desacreditar a los Wright para rehabilitar la reputación de Samuel P. Langley. Alegando que el fracaso de Langley se había debido a un fallo del sistema de lanzamiento de su aeródromo y no de la propia máquina, sacaron el aeródromo del almacén donde estaba para volver a probarlo. Pero, aunque no se hizo público, Curtis había introducido en él importantes modificaciones, por eso cuando volvió a probarlo en 1914, el resultado fue bastante bueno. El Smithsoniano avaló entonces una declaración que decía: fue el catedrático Samuel P. Langley quien en realidad diseñó y construyó la primera máquina voladora capaz de vuelo sostenido tripulado. Antes de que el aeródromo volviera al Smithsoniano para exponerse allí, Walcott ordenó que volvieran a dejarlo en el estado original de 1903. La furia de Orville al enterarse de lo ocurrido fue memorable y justificada. Él y Wilbur habían ofrecido al Instituto Smithsoniano su flyer de 1903, pero Walcott se lo había rechazado. En 1928, Orville cedió el flyer de 1903 en préstamo al Museo de la Ciencia de Londres, en Inglaterra. Solo entonces la Junta Rectora del Smithsoniano aprobó por fin una resolución declarando que a los Wright corresponde el mérito de haber logrado el primer vuelo con una máquina autopropulsada y tripulada más pesada que el aire. Pero tuvieron que pasar otros 21 años hasta que el Wright Flyer de 1903 volviera de Londres y se entregara al Smithsoniano para exhibirse en público, y para entonces Orville ya no vivía. A Orville también le exasperaron otros cuentos que circularon sobre supuestos aeronautas anteriores a los Wright. El más molesto fue el del germano americano Gustav Whitehead, de quien se dijo que en 1901 y 1902 había pilotado en Connecticut un avión creado por él. Aunque esta patraña era absolutamente infundada, su eco pervivió año tras año, hasta el punto de que, finalmente, el propio Orville se vio obligado a desmentirla. En un artículo titulado El vuelo ficticio de Whitehead, publicado en 1945 en la revista US Air Services, dejó claro que Whitehead mentía. Es curioso que todavía se hable de esta historia, de la que sigue sin haber pruebas. Los constantes avances de la aviación se habían acelerado más de lo que ni Orville ni nadie de su generación habrían podido prever, y a partir de la Primera Guerra Mundial, fueron avances encaminados a convertirse en un arma sin precedentes en la historia de la humanidad. En 1927, un joven Charles Lindbergh cruzó el Atlántico para aterrizar en París, proeza que tiempo atrás los Wright habían creído imposible. A su regreso a los Estados Unidos, Lindbergh insistió en visitar Dayton para saludar a Orville en Hawthorne Hill. El acontecimiento levantó un revuelo que no se veía en Dayton desde que, 18 años atrás, la ciudad había celebrado el retorno de Europa de los hermanos. Orville vivió también para ver la espantosa muerte y destrucción que infligieron los gigantescos cazabombarderos de la Segunda Guerra Mundial, y en varias entrevistas quiso hablar por sí mismo y por Wilbur. Nos atrevimos a desear que nuestro invento trajera a la Tierra una paz duradera. Pero estábamos equivocados. No me arrepiento de mi participación en la invención del aeroplano, aunque nadie deplora más que yo la destrucción que ha causado. El aeroplano se parece mucho al fuego, deploro los terribles daños que éste ocasiona, pero creo que es bueno que la raza humana descubriera cómo hacerlo y que hayamos llegado a darle miles de usos importantes. Con los años, Orville cada vez permanecía más tiempo recluido en casa, aunque se sentía obligado a participar en los eventos públicos que siguieron celebrándose en su honor, a los que acudía en gran parte por respeto a la memoria de Wilbur.
fue nombrado doctor honoris causa por las universidades de Harvard, Cincinnati, Michigan y Oberlin. En 1919 le otorgó ese título la Universidad de Yale, donde Wilbur había querido matricularse en otra época, casi 40 años antes. Orville asistió a la inauguración de la Biblioteca Gruite en Oakwood, situada en el parque que recibió el nombre de Catharine Gruite Park, y tras acceder al traslado de la tienda de bicicletas Gruite y el hogar familiar del N grado 7 de Hawthorne Street de Dayton al Museo al Aire Libre Henry Ford, en Greenfield Village de Arbor, Michigan, asistió a su inauguración oficial el día en que Wilbur habría cumplido 71 años. De los numerosos monumentos en honor a los Gruite, el primero fue el dedicado a Wilbur en Le Mans, en 1920. El más grande, el monumento Gruite erigido en las colinas de Kill Devil en Kitty Hawk, se inauguró en 1932 en presencia de Orville, que lo aceptó en su nombre y el de Wilbur. Gruite Brothers Hill, otro monumento a Wilbur y Orville Gruite, se yergue sobre el campo de Huffman Prairie. Y en 1945 se votó en su honor el portaaviones USS Gruite. Orville siguió viviendo en Hawthorne Hill con la asistencia de Carrie Grumbach y sobrevivió a Wilbur 36 años. Vivió para ver la nueva aviación de la propulsión a chorro, la irrupción del cohete y la ruptura de la barrera del sonido en 1947. Murió a los 77 años de un ataque al corazón en el Hospital Miami Valley de Dayton, a las 10:30 de la noche del 30 de enero de 1948, y fue enterrado en el cementerio de Woodland con sus padres, Wilbur y Catharine. Caballero por los 4 costados hasta el final, cortés casi hasta la exageración, decían, siempre impecablemente vestido, su calzado siempre lustroso. Orville también tenía fama de conducir su automóvil a tanta velocidad que los policías de Oakwood cerraban los ojos y contenían el aliento mientras pasaba camino de su laboratorio en el centro de la ciudad. El 20 de julio de 1969, cuando su paisano Neil Armstrong, que también nació y creció en Ohio, pisó la luna, llevaba con él, en homenaje a los hermanos Gruite, un trozo de raso de un ala del Flyer de 1903. Agradecimientos. En primer lugar, quiero expresar mi absoluta gratitud a la incomparable Biblioteca del Congreso y a su personal. El vasto corpus que conforman los archivos de Wilbur y Orville Gruite, cartas, diarios, especificaciones técnicas, cuadernos y propuestas de los hermanos, y muchos más documentos privados de la familia de los que habitualmente se consultan, todo se encuentra allí. No es frecuente disponer de una recopilación que aporte tal profundidad y alcance y con tanto detalle. En esta época en que, por desgracia, tan poca gente escribe ya cartas o lleva un diario, los extraordinarios documentos de los Gruite recuerdan otros tiempos y el inmenso valor de estos escritos para hacer que la historia cobre vida. Ningún miembro de la familia Gruite, padre, hijos, hija, escribió casi nunca algo anodino, insustancial o mal expresado. Y muchas de las cosas que se dijeron entre ellos, y solo entre ellos, tienen gran interés. El total de cartas de la familia incluidas en la colección de la biblioteca asciende a más de 1000. Además, están sus extensos álbumes de recortes, una verdadera mina de información. Entre el personal de la biblioteca, doy las gracias especialmente a mi viejo amigo Jeff Flannery, director de la sala de lectura de manuscritos, a Laura J. Case, directora de archivos, al historiador de manuscritos de tema científico Len Bruno, especialista en los hermanos Gruite, y a Michael Klein. Ver y escuchar las explicaciones de Laura Case sobre los diarios técnicos y los cuadernos de datos de los hermanos, sobre todo los que escribieron durante las importantísimas semanas que pasaron en Kitty Hawk, fue toda una experiencia. Además, como tantos otros estudiosos de los Gruite, me siento muy en deuda con el ya desaparecido Marvin W. M. C. Farland, de la Biblioteca del Congreso, cuyo relevante trabajo se editó en los 2 volúmenes de The Papers of Wilbur and Orville Gruite, 1899-1948, publicados por primera vez en 1953. Sus extensas notas a pie de página tienen un valor inigualable.
Mike Hill, como en todo momento durante nuestra colaboración de tantos años, aportó una inmensa ayuda como experto investigador, sobre todo en lo relacionado con la colección de la biblioteca. También ha viajado conmigo por toda la ruta geográfica de la historia de los Gruait, de Dayton a Kitty Hawk y a los legendarios campos de vuelo de Le Mans y Pau en Francia. Si alguna vez ha habido un detective más diestro o animoso investigando, yo no lo conozco. De nuevo, le doy las gracias de corazón por toda su labor y me congratulo por mi buena suerte. Además de mecanografiar una y otra vez mis muchos borradores de un capítulo tras otro, Melissa Marchetti ha sido desde el principio un regalo del cielo por no escatimar esfuerzo para cumplir mis diversos encargos durante la investigación, por su compilación de la bibliografía y por su trabajo con Mike Hill en las notas sobre las fuentes. Betsy Woody, desde París, ha aportado un trabajo muy necesario de documentación en Francia y ha traducido infinidad de material nuevo. Siempre le estaré agradecido por su aportación. Mi hija Dory Lawson ha hecho tanto y de tantas maneras para mantener el buen rumbo del proyecto que merece una medalla. Para todo el que quiera conocer los logros de los hermanos Gruait y su enorme repercusión en la historia, el Instituto Smithsoniano forzosamente ocupa un lugar crucial como lo ocupó en sus vidas. Allí, en una sala de su Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos, se expone el flyer original de 1903. Sus archivos también contienen numerosos elementos clave de su historia y abundante documentación. Cuando comencé este libro, Tom Cratch, conservador jefe de aeronáutica del Museo del Aire y el Espacio y autor del magistral libro de Bishop's Boys, A Life of Wilbur and Orville Gruait, me prestó gran ayuda. Sigo estándole muy agradecido por el tiempo que con tanta generosidad me dedicó, por todo lo que me contó de los hermanos Gruait y por habernos mostrado a Mike Hill y a mí todas las máquinas Gruait expuestas en el anexo de este museo smithsoniano localizado en las inmediaciones del aeropuerto de Dulles, en Washington, el centro Stephen F. Woodward, J.C. Por sus observaciones y comentarios doy las gracias a Peter Jakob, otro miembro del Instituto Smithsoniano experto en los hermanos Gruait y editor, junto con Rick Young, de la excelente antología The Gruitings of Wilbur and Orville Gruait. La aportación de la extensa colección fotográfica de la Universidad Estatal Gruait, en Ohio, ha sido excepcional. Muchas claves de la historia de los Gruait y de los cientos de experimentos que hicieron se encuentran en las fotografías de su vida familiar, tomadas en su mayoría por ellos mismos. El tiempo dedicado a la colección y el que pasamos en compañía de su docta archivista Dawn Dewey y su ayudante John Armstrong fue de gran ayuda, además de muy agradable. También estoy en deuda con Dawn Dewey por su edición de los diarios del obispo Gruait, Diaries, 1857-1917 ha sido para mí no solo una fuente crucial, sino un libro al que volver por el puro placer de la lectura. Doy las gracias a Dean Alexander, comisario del Parque Histórico Nacional del Patrimonio Aeronáutico en Dayton, auténtico tesoro repleto de efectos personales y recuerdos de los Gruait, y a Ed Roach, historiador jefe del parque, que fue el primero en llevarnos a mí y a Mike Hill por Dayton y Huffman Prairie y quien más me ha ayudado desde entonces respondiendo a mis preguntas a lo largo del tiempo. Agradezco mucho también la ayuda de Alex Ekman, director didáctico y de actividades del Museo del Parque Histórico Carillon de Dayton, y Mary Oliver, directora de colecciones, así como de Nancy R. Orlacher, especialista en historia local de la Biblioteca Metropolitana de Dayton. Los recuerdos y observaciones de dos descendientes de la familia Gruait, Amanda Gruait Lane y su hermano Stephen Gruait, en el curso de las tardes que pasamos juntos en Dayton fueron de particular interés además de un placer. Su amistad ha sido una de las gratificaciones que me ha procurado este libro. Las molestias que tanta gente de Kitty Hawk se tomó para dedicarme tiempo y prestarme su ayuda fueron de una inmensa importancia. En especial, quiero dar las gracias a Bill Harris, de la First Flight Society 15, por haber compartido conmigo su profundo conocimiento de Outer Banks en los albores del siglo XIX y su propia y valiosa investigación, a la conservadora Kaeli Sur y a su ayudante Sarah Downing,
a Tama Criff, archivista del Centro de Historia de Outer Banks en Manteo, y a Josh Boles y Darrell Collins del Monumento Nacional a los Hermanos Wright en las colinas de Kill Devil Hills perteneciente al Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Bill Harris y Sarah Downing también tuvieron la bondad de leer mis capítulos sobre lo acontecido en Kitty Hawk y aportaron a este libro, antes de su publicación, diversas sugerencias y correcciones muy acertadas. También agradezco la amistad y hospitalidad de John Tucker y del personal del Hotel First Colony Inn, en el Cabo de Nags Head. En Virginia, Paul Glenshaw y Lia Rubalcaba se prestaron muy amablemente a guiarme en un itinerario de un día por Fort Meade, respondiendo a todas mis preguntas sobre la época de los sensacionales vuelos de Orville y su terrible accidente allí. Asimismo, quiero dar las gracias a Patricia Moradian, Christian Overland, Matt Greuter, Terry Hoover, Matthew Anderson y Linda Escolarus, todos del Museo Henry Ford en Dearborn, Michigan, que organizaron para mí nada menos que 2 visitas muy provechosas y agradables. La casa de los Wright del N grado 7 de Hawthorne Street, junto con todo su mobiliario original, además de la tienda de bicicletas Wright, están allí intactos, exactamente tal como eran, y transportan al visitante a su mundo y su modo de vida como ninguna otra cosa podría hacerlo. En Le Mans, Mark Denoise, una autoridad en los trascendentes vuelos de Wilbur Wright allí, y en Pau Paul Mirat, no menos conocedor de esta parte de la historia, me programaron los mejores recorridos que puedan desearse. Agradezco también a Gerard Boye, veterano miembro de la famosa familia Boye de Le Mans, haberme dado la oportunidad de conversar con él, y doy las gracias a François Piquera por servirme de guía en la visita al famoso Museo del Automóvil en Le Mans. Gracias también a Nicole Samuels, piloto de NetJets. Además, quiero expresar mi agradecimiento a la Biblioteca del Condado de Medina y a la Sociedad Histórica del Condado de Medina, Ohio, así como a la Biblioteca Pública de Camden y al Museo del Transporte de OWL's Head, en Maine, a Judy Schiff, de la Biblioteca Sterling, en Yale, y a Melissa Cronin y Miles Barger, del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Aprovecho para saludar a mi viejo amigo y agente literario, Mort Hanclough, y alabarle una vez más sus buenos consejos y su contagioso entusiasmo. A Michael Korda, escritor, editor, antiguo piloto de la Fuerza Aérea Británica y amigo de toda la vida, debo el gran interés que se ha tomado, sus consejos y su constante aliento. También deseo hacer saber a toda la plantilla de Simon y Schuster, Caroline Reidy, Jonathan Karp, Julia Proser, Joanna Lee y mi más que competente editor Bob Bender, lo mucho que agradezco todo lo que han hecho y cuánto me ha gustado, como siempre, trabajar con ellos. Mis sinceras gracias a Wendell Minor por su espléndido diseño de la sobrecubierta y a Amy Hill por el diseño del libro. Son 2 maestros de su arte y ha sido un privilegio trabajar con ellos en este libro, igual que en otros anteriores. Agradezco la atenta lectura y el trabajo del corrector Fred Chase, que ha mejorado el texto, y el magnífico índice de Lisa Healy y Chris Carruth. Por el interés que han mostrado por mi trabajo en el libro y en general por su gran amabilidad, doy las gracias a Bobby Happy Doran, a Bobby Diante Eisandrath, a Adam Van Doren, a Jeff Dunn, a Mike Buddy, a Kenny Young, a mi hermano George McCullough y especialmente a mi hija Melissa M.C. Donald, mis hijos David, William y Geoffrey McCullough y mi yerno Tim Lawson. Todos ellos también leyeron el manuscrito y me ofrecieron sus comentarios. No quiero dejarme en el tintero a Tom Furrier, especialista en mantenimiento de máquinas de escribir. Gracias a él, mi vieja Royal ha funcionado como un reloj de principio a fin. Y la mayor ayuda de todas, la más alentadora, estimulante e indispensable desde siempre, y también la que más merece mi incondicional gratitud, es mi redactora en jefe y la estrella que me guía, mi esposa, Rosa Lee.